Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública, el podcast donde desciframos cómo la inteligencia artificial está redibujando paso a paso cada rincón de nuestras vidas. Hoy arrancamos con el prompt de la semana, una auténtica brújula para cualquier organización que quiera adoptar IA sin perderse entre pruebas piloto, un mapa claro, paso a paso, para diagnosticar, integrar y medir resultados que realmente importan. Después nos pondremos los guantes de trabajo para conocer Reducto, una herramienta capaz de transformar montañas de PDFs caóticos en datos ordenaditos, listos para tu próximo panel de control o para entrenar un modelo de lenguaje sin romperte la cabeza. Y no nos detenemos ahí. En la IA en acción viajamos de un hospital británico donde ya detectan fallos cardíacos con casi 2 semanas de antelación a la redacción del Washington Post, donde un asistente llamado Ember guía a columnistas noveles. Terminamos en las cuevas de Qumran, donde un algoritmo desvela secretos milenarios sin dañar ni un solo pergamino. Como cada semana, también repasaremos 7 historias seleccionadas de conexiónpublica.es. Hablaremos de una IA que se entrena sola, de empresas que ya funcionan sin humanos, de juguetes que conversan, brechas educativas que preocupan, leyes pioneras y un informe de Microsoft que pone nombre a nuestro agotamiento digital. Así que sube el volumen, ajusta los auriculares y prepárate para un recorrido que mezcla futuro y presente, entusiasmo y cautela, bits de código y mucho pulso humano. Los artículos completos, ya lo sabes, están en Conexión Pública. ¡Comenzamos! El prompt de la semana. Imagina que estás en la primera reunión del lunes con el equipo directivo de una empresa pública de transporte urbano. El ambiente está cargado. Todos saben que la inteligencia artificial ya no es cosa del futuro, sino una ventaja competitiva que se juega en el presente. Y entonces colocas tu mejor carta sobre la mesa, el prompt que protagoniza este episodio 34 de Conexión Pública. Un prompt con vocación estratégica, más que una orden puntual, es un marco completo para guiar a cualquier organización, desde la curiosidad inicial hasta una implementación de inteligencia artificial que genere resultados reales, más eficiencia, mejores decisiones y una experiencia de usuario que marque la diferencia. El texto dice así: diseña una estrategia integral de implantación de IA para, ahí ponemos el tipo de empresa, evaluando el nivel de preparación, identificando las áreas de aplicación de mayor impacto, por ejemplo, atención al cliente y análisis de datos, e integrando las nuevas soluciones con los sistemas existentes. Aborda las necesidades de infraestructura, las carencias de habilidades y la gestión del cambio a fin de crear una organización preparada para el futuro. Asegura que la estrategia esté alineada con nuestro objetivo, ahí ponemos el objetivo corporativo, orientado a mejorar la eficiencia operativa, la precisión en la toma de decisiones y la satisfacción del cliente en un X%, una métrica específica que nosotros elijamos. Puede parecer largo, pero cada bloque cumple un rol específico y necesario. Vamos por partes. El primer paso, el diagnóstico de AI Readiness. Aquí no se trata de marcar casillas en una lista, sino de entender realmente en qué punto estás, qué cultura de datos hay, qué tecnologías están obsoletas, qué tan maduros son los equipos en términos analíticos. En el sector público suele aparecer la clásica brecha entre sistemas heredados y plataformas modernas en la nube. Este prompt nos invita a medir esa distancia con herramientas reales, entrevistas, encuestas, auditorías internas, porque si no partimos de un diagnóstico sincero, el riesgo es acabar con otro piloto que nunca escala. Luego toca identificar las áreas de mayor impacto. Atención al cliente y análisis de datos son 2 buenas pistas, pero cada organización debe hacer su propio descubrimiento. En una cadena minorista puede que el diamante esté en el inventario, en una universidad en anticipar el abandono estudiantil. Lo importante es que esas intuiciones se traduzcan en métricas, tiempo de respuesta, eficiencia operativa, reducción de errores. Sin eso, el entusiasmo no llega muy lejos. Y llegamos a un punto clave, la integración con los sistemas que ya existen. Este paso suele marcar la diferencia entre una idea que brilla en una demo y otra que realmente transforma. Una fábrica no puede detener su línea de producción, un ayuntamiento no puede fallar en plena campaña de impuestos. El prompt recuerda que no basta con tener modelos potentes, hace falta diseñar arquitecturas que conecten lo nuevo con lo existente sin romper nada. Capas modulares, APIs bien documentadas, pruebas que validen que nada se descompone en el camino.
Y ahora sí, entremos en uno de los temas más sensibles, la gestión del cambio. Porque aquí no hablamos de convencer con discursos motivacionales, sino de lidiar con barreras reales, desconocimiento, cansancio organizativo, miedo a quedarse atrás. El PROM nos invita a pensar en serio cómo vamos a acompañar a los equipos. Eso puede significar formar a perfiles clave en lenguaje claro, con sus propios datos, no con ejemplos genéricos. También implica reconocer que no todos avanzan al mismo ritmo y que adoptar IA no es solo cuestión de habilidades, sino también de confianza. Una buena estrategia no solo explica la herramienta, sino que aclara por qué se implementa, qué problema resuelve y qué apoyo tendrán las personas implicadas. Y para cerrar, este PROM no es una receta mágica, es una brújula, una chispa. El verdadero avance llega cuando alguien la toma, la adapta y se compromete con una visión clara. Te animamos a usarlo, probarlo en contextos distintos, desde hospitales hasta startups energéticas, y a compartir lo que funcione con la comunidad, porque ese es, al final, el valor del PROM de la semana: ayudarnos a convertir la ambición tecnológica en una hoja de ruta tangible, útil y humana, porque la IA no enamora por sí sola, lo que enamora es ver cómo mejora el trabajo diario de las personas que la usan. Siete historias que mueven las fronteras del algoritmo. Esta semana la actualidad tecnológica nos lanza un reto: observar cómo la inteligencia artificial se infiltra en nuestra vida cotidiana, desde la educación infantil hasta la arquitectura jurídica global. En Conexión Pública hemos seleccionado 7 artículos que juntos forman un mapa de tensiones contemporáneas, innovación, ética, desigualdad, regulación y, sobre todo, el sentido del trabajo y del vínculo humano en la era de los algoritmos. Abrimos con una pregunta tan fascinante como inquietante: ¿puede una red neuronal enseñarse a sí misma mejor que nosotros? El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, cree que sí. Su proyecto SEAL demuestra que una IA puede generar, corregir y perfeccionar sus propios datos, superando incluso a modelos como GPT 4.1. Esto implica que podríamos estar ante el fin del etiquetado humano como estándar de entrenamiento. Y mientras tanto, en China surgen redes que organizan conceptos de forma similar a nuestro córtex cerebral. ¿Simulan comprensión o realmente entienden? La cuestión no es menor, porque si una máquina se evalúa sola, ¿en qué momento deja de ser herramienta y empieza a ser actor cognitivo? Las implicaciones éticas y regulatorias son enormes, y el artículo invita a repensar urgentemente la gobernanza de estos sistemas antes de que escribir sus propias reglas se convierta en norma. Cambiamos de escenario, pero no de vértigo. Mattel y OpenAI han unido fuerzas para integrar ChatGPT Enterprise en juguetes como Barbie o Hot Wheels. El resultado: muñecas que hablan, recuerdan lo que te gusta y adaptan sus historias según el desarrollo del niño. Imaginación aumentada, sí, pero también riesgos de apego emocional y vigilancia imperceptible en la intimidad del dormitorio infantil. ¿Qué datos recoge Barbie? ¿Quién los almacena? ¿Qué efecto emocional puede tener desconectar a un niño de su compañero conversacional? Este artículo nos pide frenar un momento el entusiasmo técnico y abrir un debate cultural serio sobre el juego, la infancia y los límites del algoritmo. La tercera parada nos lleva a las aulas, donde la brecha educativa en torno a la IA ya es una realidad. En el Reino Unido, el 52% del alumnado de colegios privados ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, frente a solo un 18% en la educación pública. La desigualdad no está en la tecnología, sino en la formación docente y en la visión pedagógica que la acompaña. El artículo pone el foco en la figura del profesor como mediador ético y reclama alfabetización crítica desde edades tempranas, porque sin ella estaremos dejando que los propios niños tomen decisiones éticas que ni siquiera los adultos comprendemos del todo. Y ahora una historia que parece sacada de la ciencia ficción, pero no lo es. Las Autonomous AI Enabled Organizations, o sus siglas AAO, son empresas que operan, negocian y evolucionan sin intervención humana constante. Ya existen. En Estados Unidos, algunos estados les han otorgado personalidad jurídica. ¿Qué pasa cuando no hay una cara detrás de una decisión? ¿A quién se demanda si algo falla? Este vacío legal podría permitir que este tipo de empresas se instalen en jurisdicciones permisivas, erosionando controles fiscales, laborales y éticos. Gobernar a estas entidades no es solo un reto técnico, es una cuestión civilizatoria. Seguimos con un dato que puede sorprender. El 80% de las grandes empresas asegura estar usando inteligencia artificial, pero solo una minoría obtiene beneficios reales. ¿Por qué? Porque, como revela un informe de McKinsey, muchas la aplican sin rediseñar sus procesos. Automatiza la ineficiencia.
La IA en estos casos no transforma, amplifica y sin una visión estratégica clara, lo que parece innovación no es más que maquillaje. El texto nos recuerda que la tecnología no puede ser la respuesta si ni siquiera sabemos cuál es la pregunta. En el ámbito legislativo, Nueva York ha dado un paso audaz. Su RACE Act obliga a conservar datos, publicar protocolos y ralentizar el despliegue de modelos de alto riesgo. En ausencia de leyes federales, los estados están actuando por su cuenta, pero ¿puede un solo estado fijar estándares globales? El artículo plantea un dilema de gobernanza. Si no hay coordinación, lo que tendremos será un mosaico de parches legales que genera más incertidumbre que soluciones. Regular la IA, como vemos, exige una arquitectura legal coherente y multinivel. Y cerramos con una reflexión que toca lo cotidiano, el agotamiento digital. Un informe de Microsoft vincula el uso de la IA en entornos laborales con jornadas que ya no terminan nunca, donde sufrimos hasta 275 interrupciones diarias. El concepto clave es arena movediza emocional. Estamos tan cansados que rediseñar procesos nos parece otra carga más. La propuesta es clara, usar la IA para automatizar lo que nos agota, liberar energía mental y recuperar claridad operativa, porque si solo usamos estas herramientas para ir más rápido, sin cuestionar hacia dónde vamos, estamos confundiendo velocidad con progreso. 7 artículos, una lección común. La inteligencia artificial avanza, sí, pero su verdadero impacto no depende solo de su capacidad técnica, sino de la manera en que decidimos integrarla, en nuestras leyes, en nuestras aulas, en nuestros hogares y sobre todo en nuestra cultura. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Reducto, convertir caos en datos útiles antes de que se enfríe el café. Imagina esto, terminas una jornada repleta de reuniones y al fin te sientas frente al ordenador. En tu bandeja una carpeta llena de informes escaneados, presupuestos, contratos, facturas, memorias técnicas, cada PDF con su propio caos, tablas mal alineadas, sellos mal puestos, tipografías rebeldes. Suspiras, das un sorbo a ese café que ya empieza a enfriarse y entonces lanzas Reducto. En cuestión de minutos, ves como todos esos datos se ordenan en columnas limpias, listos para alimentar un dashboard o entrenar un modelo de lenguaje. ¿Qué es exactamente Reducto? Pues una API diseñada con una sola misión, convertir documentos complejos en información estructurada con una precisión pensada para proyectos de inteligencia artificial en producción. Su lema es claro, Built to read the way humans do, construido para leer de la misma manera que lo hacen los humanos. Y por una vez, no es solo marketing. La herramienta analiza el documento en varias pasadas, combina OCR tradicional, modelos de visión lenguaje y una especie de revisión editorial automática para detectar errores, corregir tablas mal extraídas y contextualizar cifras confusas. Este enfoque multipaso explica por qué se ha ganado una reputación como la API más precisa para parsear PDFs. Sus creadores incluso han lanzado un benchmark abierto con pruebas realmente complicadas, celdas fusionadas, manuscritos escaneados, columnas en varios idiomas, todo para demostrar con transparencia que su tasa de acierto no es casualidad. ¿Y para quién es útil Reducto? Pues para más gente de la que imaginas. Empecemos por los equipos de datos. Imagina una consultora de transportes públicos que recibe planos y certificaciones en PDF. Gracias a Reducto, el analista ya no tiene que reescribir cifras a mano. Lanza una petición a la API y recibe un documento limpio, perfecto para usar, que detecte desviaciones presupuestarias al instante. Ahora pasamos a una redacción periodística. Un reportero de investigación recibe 2.000 páginas de declaraciones de gasto de un ayuntamiento. Las procesa con Reducto y en cuestión de clics obtiene una hoja de cálculo donde puede filtrar por proveedor, detectar sobrecostes y descubrir historias escondidas entre montañas de escaneos. ¿Y los abogados? Pues para un bufete que se dedica a fusiones y adquisiciones, revisar cientos de contratos ya no implica horas de lectura. Reducto extrae cláusulas clave, fechas de renovación, penalizaciones. Así, los juristas pueden concentrarse en la estrategia y no en picar texto. ¿Qué hace que funcione tan bien? Reducto no se limita a leer el documento, más bien lo interpreta. Primero detecta regiones, agrupa encabezados con sus valores, analiza tablas y finalmente aplica modelos de lenguaje para darle sentido al contenido. Es lo que le permite resolver ambigüedades comunes con un total, que aparece 3 veces, o notas al pie que saltan de página.
El resultado final, un archivo estructurado con más del 95% de precisión según sus usuarios. El mercado ya ha tomado nota. Este año Reducto cerró una ronda de financiación de 24 millones de dólares y no es casualidad. A medida que más organizaciones abrazan la IA generativa, crece la necesidad de alimentar modelos con datos del mundo real y eso, como ya sabéis, rara vez viene en formatos bonitos. Y no lo olvides, las grandes decisiones empiezan con datos fiables. Reducto no reemplaza la mirada crítica del profesional, pero sí elimina el tedio de picar texto a mano. La mente, al fin, puede concentrarse en lo que importa, el análisis. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Desde el hospital hasta los rollos del desierto, 3 historias de IA con impacto humano. Ahora sí, ponte cómodo porque en esta sección vamos a viajar desde una sala de urgencias en el Reino Unido hasta la bulliciosa redacción de un diario en Washington DC para terminar en pleno desierto de Judea entre los legendarios rollos del Mar Muerto. 3 escenarios muy distintos unidos por un mismo hilo conductor: la inteligencia artificial como herramienta de anticipación, democratización y preservación. Empezamos en Reino Unido, donde Heartfelt Technologies ha desarrollado un escáner discreto instalado a la altura de los tobillos que detecta retención de líquidos antes de que aparezca el primer síntoma de un fallo cardíaco, sin cables, sin electrodos. El paciente simplemente camina, se escanea y sigue su vida. Pero el sistema ya está trabajando, registra microvariaciones en el diámetro de las piernas y en cuestión de segundos estima la probabilidad de una descompensación cardíaca. Lo realmente potente no es solo la precisión del algoritmo, sino su discreción, una tecnología casi invisible que se integra en la rutina diaria. Para el sistema de salud británico, esto significa menos ingresos hospitalarios inesperados. Para el paciente, días cruciales de antelación que permiten tomar decisiones médicas menos invasivas y mantener la calidad de vida. Cruzamos el Atlántico y entramos en la redacción del Washington Post. Aquí la IA se llama Ember y no cura corazones, pero sí acompaña a escritores amateurs que quieren publicar una columna de opinión. Piensa en ese vecino con ideas brillantes o en la profesora jubilada que escribe sobre civismo. Ember analiza los borradores que llegan a la redacción, sugiere mejoras en estructura, identifica lagunas argumentativas y hasta detecta posibles sesgos. No sustituye al editor humano, pero lo prepara todo para que la voz del ciudadano llegue más pulida sin perder autenticidad ni rigor. Así, el periódico consigue ampliar la pluralidad sin sacrificar su línea editorial. Y para quienes sueñan con publicar, Ember funciona como un taller de escritura instantáneo. Eso sí, surge una pregunta clave: ¿puede la IA garantizar calidad y diversidad al mismo tiempo? En Conexión Pública creemos que sí, siempre que haya transparencia. El lector tiene derecho a saber que además de editores humanos hay un copiloto algorítmico. Bien comunicado, esto no resta, suma. Porque al final ganamos todos, mejores columnas, más voces representadas y una relación más rica entre medio y comunidad. Y de la inmediatez de la prensa pasamos al silencio milenario del desierto de Judea. En Qumran, un equipo de investigadores ha entrenado un sistema llamado Enoch para datar fragmentos de los rollos del Mar Muerto, sin tocarlos. Hasta ahora, datar estos documentos implicaba técnicas invasivas que inevitablemente dañaban el soporte. Pero Enoch hace algo asombroso: analiza el trazo de la caligrafía como si cada letra fuera una huella digital del escriba y lo cruza con modelos de aprendizaje entrenados con dataciones previas. El resultado: nuevas estimaciones de antigüedad más precisas y en algunos casos sorprendentes. Algunos manuscritos datan de hace más de 2300 años, varios siglos más antiguos de lo que se creía. Más allá del hallazgo arqueológico, lo importante aquí es el modelo. Enoch demuestra que se puede aplicar la inteligencia artificial a la conservación del patrimonio sin destruirlo, algo que en el futuro podría replicarse con códices mayas, mapas medievales o archivos históricos de nuestras propias administraciones. Si conectamos estos 3 casos, emergen patrones muy reveladores. Primero, la anticipación. El escáner de tobillos y Enoch trabajan desde la prevención, ya sea para evitar un colapso clínico o para proteger documentos frágiles. Segundo, la democratización. Ember abre el espacio editorial a quienes antes no tenían acceso a esas herramientas profesionales sin bajar el listón de calidad. Y tercero, la confianza. En todos los casos, el éxito no depende solo de la tecnología, sino de que las personas, pacientes, lectores o investigadores acepten esa colaboración entre humanos y máquinas como algo natural, casi invisible. Y ahí está el gran reto: diseñar procesos donde la IA no reemplace al ser humano, sino que lo potencie.
Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy, un viaje que nos llevó desde un simple prompt capaz de redefinir estrategias empresariales hasta un escáner de tobillos que detecta fallos cardíacos antes de que el corazón se queje. Pasamos por una muñeca Barbie que ya no solo habla, sino que plantea dilemas éticos del tamaño de un recreo, y nos encontramos con Reducto, esa herramienta que convierte PDFs infernales en datos listos para trabajar. Exploramos cómo Nueva York intenta marcar el paso regulatorio frente a una Casa Blanca que aún duda, y nos enfrentamos a una conclusión inevitable. El verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial no es el código, ni los chips, ni los modelos. Es cultural. Lo que falta no es más potencia, sino más pausa, propósito y criterio. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha hecho clic, acércate a conexionpublica.es. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho, compártelo con ese colega que todavía imprime sus informes por si acaso, o déjanos una valoración en tu plataforma favorita. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, mantened la mente abierta, la ética bien afilada y las ganas de aprender tan vivas como siempre. Y sobre todo, sed felices. Esto es Conexión Pública.